Bueno, queridos alumnos, nuevamente con ustedes en estas lecciones del seminario denominado Medios de Control de Nulidad 1, que ustedes escogieron como seminario dentro de la especialización de Derecho Administrativo Virtual. Estamos en la semana 6 del tercer módulo de dicho seminario. En esta semana vamos a estudiar a profundidad el medio de control denominado medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, que le corresponde o está preceptuado en el artículo 135 de CEPACA, Ley 1437 del 2011. Y para ello me voy a permitir leerlo y manifiesta lo siguiente. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos del artículo 237 y 241 de la Constitución Política por infracción directa a la Constitución. ¿Qué quiere decir este inciso primero que acabo de leer? Que así lo ordenó la Constitución Política de 1991 porque fue el querer del constituyente derivado a la Asamblea Nacional Constituyente. Que voy a explicar 12 decretos con fuerza de ley que expide el gobierno por facultades extraordinarias consagradas en la Constitución. En primer lugar, el gobierno expide decretos con fuerza de ley auspiciado cuando coloca el Estado colombiano en un estado normal denominado estado de excepción, lo que antes se llamaba los estados de excepción. La Constitución Política del 91 manifiesta en su artículo 212 y su siguiente, que efectivamente que decretado el estado de excepción, el gobierno, con la firma de todos sus ministros, puede legislar, porque así lo manifiesta, por vía excepcional, dichas normas constitucionales, 212 y sus siguientes de la Constitución Política de 1991. Y bajo ese amparo constitucional del estado de excepción, el gobierno expide decretos con fuerza de ley denominados decretos legislativos, no pierdan ese nombre, decretos legislativos. ¿Cuál es la diferencia? O más bien, ¿cuál es la caracterización de estos decretos legislativos? Que cuando se levanta, se conjuga el estado anormal, el estado de excepción, y se levanta el estado de excepción, pues todos los decretos legislativos que expide el gobierno con sus ministros dentro de los estados de excepción se levantan inmediatamente. Tan pronto se levanta el estado de excepción, automáticamente todos los decretos dejan de hacer parte del ordenamiento jurídico estatal vigente y suspenden. Por supuesto, los decretos pueden suspender algunas normas que están en contrario y prevalecen los decretos legislativos por encima del ordenamiento jurídico. Al levantarse ese decreto legislativo, porque los subsidiarios siguen la misma suerte de lo principal, al levantarse el estado de excepción, se levantan automáticamente los decretos legislativos con fuerza de ley. Y por supuesto, aquellos de leyes de la República que haya suspendido, inmediatamente vuelven a ser parte del ordenamiento jurídico estatal vigente. Es una modalidad. Pero hay otra modalidad que no necesita decretarse el estado de excepción, sino esa petición de parte del gobierno de turno, facultado en el artículo 150, numeral décimo, que le dice al Congreso: quítese la toga, démela a mí por un tiempo pro tempore, porque necesito legislar, porque la necesidad, las circunstancias de la sociedad, las circunstancias jurídicas lo acreditan, hace una exposición de motivos y efectivamente el Congreso en plenaria aprueba o no aprueba, dale facultades al gobierno de turno para que legisle. Y bajo esas facultades que expresamente le otorga el Congreso pro tempore, repito, es pro tempore, es el gobierno de turno con sus ministros que expide decretos con fuerza de ley, pero ya no se llaman, como en los estados de excepción, decretos legislativos, sino aquí se llaman decretos leyes. La gran diferencia entre el uno y el otro es que estos decretos leyes
entran también al ordenamiento jurídico estatal vigente, pero cuando se terminan las facultades pro tempore, continúan dentro del ordenamiento jurídico estatal vigente, ni puede suspender leyes que están en contrario, pero leyes del mismo rango, es decir, leyes ordinarias. Y para que estos decretos ley o leyes salgan del ordenamiento jurídico, se debe aplicar el principio universal de que las cosas en derecho se deshacen como nacen. Es decir, para sacarlos del ordenamiento jurídico, el cuerpo legislativo debe legislar y los puede adicionar, modificar o sacar del ordenamiento jurídico. A contrario censo, los decretos legislativos con fuerza de ley expedidos en los estados de sesión, allá sí fenecen automáticamente tan pronto se levante el estado de sesión. Muy explicado con profundidad la diferencia entre el uno y el otro, pero ambos son decretos con fuerza de ley. Entonces estos decretos con fuerza de ley fue el querer del constituyente derivado secundario que dejó consagrado en el artículo 237 que efectivamente conocen del control de constitucional, así se llama, control de constitucionalidad por mandato residual, el Consejo de Estado. Pero solamente estos decretos y otros decretos que expía los demás integrantes del gobierno, a diferencia del gobierno de turno. Entonces esos son los decretos famosos, los decretos reglamentarios bajo el ejercicio de la potestad reglamentaria. Efectivamente, es la Carta Política la que dice que el Consejo de Estado por control de constitucional residual conoce de la demanda de inconstitucionalidad de esos decretos ley con fuerza de ley el Consejo de Estado. Haciendo una aclaración, que el Consejo de Estado solamente tiene el control de constitucionalidad. ¿Está claro? Efectivamente, es el Consejo de Estado el que tiene el control de constitucionalidad y aquí ejerce control de constitucionalidad residual el Consejo de Estado respecto a esas demandas. Haciendo aclaración que por supuesto el máximo órgano de control de cierre de la jurisdicción contenciosa es el Consejo de Estado y por debajo están los tribunales administrativos y por supuesto los jueces administrativos que hacen control de legalidad de todos los actos administrativos que expiden las autoridades o que expiden los servidores públicos en los diferentes entes territoriales. Una diferencia grandísima es, no pueden confundir el control de legalidad de los actos administrativos y el control de constitucionalidad residual que le corresponde al Consejo de Estado, conocer por supuesto las demandas de inconstitucionalidad a través del medio de control de nulidad por inconstitucional que trae el artículo 135, ya leído en su inciso primero. También dice en el inciso segundo el tan citado artículo 135 que también podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos generales de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del gobierno nacional. También es preciso manifestarle a todos ustedes que este medio de control por nulidad por inconstitucional no tiene caducidad de la acción, al igual que la acción de inconstitucionalidad que le corresponde a la Corte Constitucional con base en el artículo 241, conocer y declarar inexequible o exequible la norma que presenta un particular. Al igual que allá, también aquí todas las personas naturales o las personas jurídicas pueden demandar a través del medio de control por nulidad por inconstitucionalidad cualquier decreto, únicamente cualquier decreto con fuerza de ley denominado decretos leyes expedidos por el gobierno, facultado en el artículo 150 numeral 10. Ese es efectivamente lo que vamos a ampliar y quiero que ustedes lean las lecturas que le dejé ahí y que están subidas en su campo virtual. Por último, el parágrafo del artículo 135 manifiesta que el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. ¿Ello qué quiere decir? Que está ejerciendo ese control de constitucionalidad y no control de legalidad. Y por supuesto el control de legalidad es la famosa justicia rogada que se mantiene en la jurisdicción contenciosa
pero cuando ejerce control de legalidad, aquí se está ejerciendo ese control de constitucionalidad en tal sentido. En consecuencia, podrá fundarse, sigue el parágrafo manifestando, que la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional igualmente podrá pronunciarse en las sentencias sobre las normas que a su juicio conforman unidad normativa con aquellas otras demandas que declaren nulas por inconstitucional. Eso es lo que dice el parágrafo en ese sentido. Por último, es preciso manifestarle que el Estado de Derecho colombiano y profesado en la Constitución Política de 1991 se erige como pilar fundamental normativo de todo el sistema normativo en Colombia y que afecta el orden político y jurídico fundamental de la sociedad. No olviden que la noción de supremacía constitucional surge a partir de este principio que acabo de enunciar, que contiene, por supuesto, los principios, los valores y también las reglas, los preceptos y los deberes y los derechos de los servidores públicos y de los asociados, sin perder de vista que prevalece el interés común por encima del interés constitucional. Pero ¿cuál es la discusión que yo trato de traerles a ustedes aquí en esta semana 6 del tercer módulo? Es una discusión académica que ustedes la tienen que analizar y mirar con cuál posición se casan, si con la posición de la Corte Constitucional o la posición del Consejo de Estado, en lo que respecta única y exclusivamente a si la decisión del ejercicio del control de constitucionalidad residual que le corresponde al Consejo de Estado hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Esa es la discusión. Si la decisión, repito, del Consejo de Estado cuando falla en el ejercicio del control de constitucionalidad residual, ese fallo hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Entonces la Corte Constitucional ha dicho que no y el Consejo de Estado dice que sí y ambos esbozan, por supuesto, sus tesis, que es lo que se llama el choque de trenes, cuando entran en colisión esos dos precedentes jurisprudenciales. Ustedes tienen que resolverlo en una pregunta que les voy a dejar del foro a partir del fin de semana, van a tener unos días bastantes para mirar si se casan con la posición de la Corte Constitucional o se casan con la posición del Consejo de Estado. Bueno, queridos alumnos, los dejo aquí. Nos vemos el próximo jueves, hablaremos a profundidad más sobre este medio de control denominado nulidad por inconstitucionalidad. Excelente medio que espero que les vaya a gustar como les ha gustado los anteriores medios de control que he explicado en todo su sentido. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves, queridos alumnos, y no olviden leer muy bien para saber ustedes y poder contestar la pregunta del foro que se va a subir este fin de semana. Un fuerte abrazo, queridos alumnos.